Hola, hola Caracola, besito a todo el mundo, gracias por estar ahí, qué buena acogida, ya veo ahí gentecita. Y decir que el curso de Nietzsche ha llegado porque vosotros mismos lo habéis pedido. Como sabéis, aquí en el canal damos cursos de manera gratuita. Tenéis un curso de historia de la filosofía presocrática, tenéis otro de la etapa socrática con los sofistas, tenéis otro de escritura creativa y después, pues vosotros mismos me pediste, yo os pregunté qué queríais aprender y todo el mundo en consenso pues quería pensar con Nietzsche. No, lo primero que voy a hacer en esta clase introductoria es deciros la perspectiva desde la cual vamos a abordar a Nietzsche, porque abordar a Nietzsche realmente, con todas las profundidades que eso conlleva, pues nos llevaría aquí años. Entonces tengo que ser sincera con vosotros y os voy a proponer una perspectiva muy particular que creo que nos sirve para los tiempos en los que estamos, ¿vale? Vamos a tratar la muerte de Dios, la voluntad de poder, el eterno retorno, el superhombre, vamos a tratar todo eso, pero va a haber una perspectiva particular porque quiero que nos salgamos un poco de lo que aprendimos en el instituto, que nos dio a veces, que esto pasa, una visión un poco injusta para quien es Nietzsche. Normalmente, y si no, vosotros contarme si sabéis otras cosas, como os lo han explicado, normalmente nos han presentado a Nietzsche como el súper ateo que viene a cargarse y a criticar la religión, a criticar el platonismo y viene a cargarse los fundamentos de la moral. Esto es lo que nos han dicho de Nietzsche. Y es cierto, por una parte, pero Nietzsche no se acaba ahí. Nietzsche tenía una intención con su filosofía, y una intención muy concreta. Su intención no es cargarse una religión, su intención no es esa, su intención es para con la humanidad, porque lo que hace es filosofía. Y atendiendo precisamente a esa intención que tiene Nietzsche, nosotros vamos a abordar la filosofía de Nietzsche atendiendo también a ese lado que también implica cierta espiritualidad. Y vamos en esta primera clase, para presentaros esa perspectiva, me he traído aquí unos apuntes para que no se me olviden las cosas, vamos a utilizar en esta primera clase, así de lleno, a saco, por eso digo que vamos a empezar de una manera diferente y después desgranaremos en las siguientes clases las problemáticas, pero en esta primera nos vamos a acercar directamente al pensamiento de Nietzsche. Y lo vamos a hacer atendiendo a la que, y es una de las pocas cosas que hay consenso entre la academia y los que no somos tan académicos, a la que sería la obra de Nietzsche en la que vemos el compendio de prácticamente todo su pensamiento, que es Así habló Zaratustra. Por eso he llamado a esta primera clase El Profeta, porque realmente Zaratustra es una obra en la que lo que nos encontramos es una profecía para la humanidad. Y vamos a atender a esa profecía de Nietzsche, quizás para intentar oírle, porque ya os voy diciendo como curiosidad que Zaratustra es un personaje que aparece en esta obra de Nietzsche, una obra novelada, que aparece para hablarle a la humanidad, para darle una profecía y que no es escuchado. Y esa profecía es, por un lado, la muerte de Dios, pero como vamos a ver en esta clase, también es la muerte del ser humano. Y en esta profecía puede que haya mucha carga para reflexionar también sobre el presente. Así que hoy nos vamos a meter en los enredados de Así habló Zaratustra para después contextualizar un poquito esta obra, este pensamiento y así desgranar a partir de aquí qué temas vamos a tratar. En la siguiente clase veremos la muerte de Dios, en la siguiente la voluntad de poder, en la siguiente veremos el eterno retorno y en la última vamos a ver ya directamente el superhombre, ¿vale? Y esto lo vamos a hacer así, ¿por qué? Porque precisamente siguiendo esa línea de la profecía de Zaratustra, en la obra Así habló Zaratustra lo que encontramos, que os voy a contar ahora un poquito más, son estos 4 temas divididos en 4 partes. Así que nos vamos a guiar precisamente directamente desde la obra de Nietzsche en este curso. Y vamos a tener como obra fundamental Así habló Zaratustra. Os digo rápidamente para no meteros la chapa, pero es que lo tengo que hacer porque si no, no nos mantenemos. Somos un canal chiquitito, así que lo primero ayudáis a suscribir, si le dais a like, que también con el like ayudáis a que YouTube recomiende a más gente este vídeo y aparte aceptamos donaciones en el PayPal, os podéis hacer miembro del canal o podéis adquirir la obra La Buscadora, que me la podéis pedir a mí en Entelequia Philosophic o directamente también podéis comprarla en la librería de vuestro barrio, ¿vale? Dicho estos métodos de ayuda, nos introducimos directamente en la obra de Nietzsche, centrándonos en Así habló Zaratustra. Bueno, a ver, Así habló Zaratustra no por casualidad, y ya veremos, lo vamos a desarrollar en la clase,
El mismo Nietzsche dice que es un libro para todos y para nadie, y nos deja ahí una especie de enigma. Y toda la comunidad está de acuerdo en que ahí se recogen precisamente todas las grandes temáticas que aborda Nietzsche, como la muerte de Dios, la voluntad de poder, el eterno retorno. Todas estas ideas están dentro de Así habló Zaratustra. Técnicamente es una novela, ciertamente, pero Así habló Zaratustra funciona de una manera especial porque parece que es uno de esos textos que busca transformarnos. ¿Qué tiene este texto de especial? Introduzcámonos, ¿qué nos encontramos? Por si alguien aquí no lo ha leído. Santiago, este texto, y por eso le he llamado así a la clase, tiene un toque profético, ¿vale? Es técnicamente una parodia del Antiguo Testamento. Fijémonos cómo empezamos el curso. Este texto es una parodia del Nuevo Testamento. Eso es. El libro está dispuesto en 80 discursos, que serían 80 sermones. Vale, estos 80 sermones son dados a través de un personaje llamado Zaratustra, como cabe esperar, que no es Nietzsche, y esto es algo muy curioso, esto no es algo que hagan comúnmente en la filosofía. Hay que tener en cuenta que normalmente cualquier filósofo o filósofa que nos encontramos dice su pensamiento, lo comparte así de una manera ensayística y ya está. Pero tal y como haría Unamuno también años más tarde, aquí Nietzsche decide otro género y coge una especie de alter ego, que es ese por algo, no es por nada, y lo vamos a ver, y viene a darnos otra visión del mundo. Nos quiere transmitir un mensaje. Lo que nos encontramos, por tanto, es un profeta, y digo esto es una parodia del Nuevo Testamento porque precisamente, al igual que tuvimos las profecía en el sentido de voy a dar un mensaje para cambiar el mundo, de Jesús, aquí va a aparecer Zaratustra como un nuevo Mesías. Aparece un personaje, por tanto, que es de ficción, pero que es una especie de alter ego de Nietzsche. Y hay que decir una curiosidad, ¿quién es Zaratustra? ¿Por qué Zaratustra? Pues mira, os comento, este es el libro, está en la portada original, la tenéis aquí en la pantalla, en alemán, ¿vale? Y el personaje principal, como cabe esperar, es Zaratustra, pero no sale de la nada. En realidad este personaje está inspirado en una especie de deidad o personaje que pertenece al mundo persa, ¿vale? Este personaje, que también es relacionado con la figura de Zoroastro, nos asoma ya a una idea, y es que Nietzsche nos quiere invitar a mirar el mundo desde otro lado, desde otra perspectiva. Aquí podemos ver bastantes elementos que así, para no meteros la chapa, os lo voy metiendo poco a poco. Decir que Nietzsche, por ejemplo, tuvo gran influencia de Schopenhauer, y decir que Schopenhauer tuvo gran influencia de Schopenhauer en sus primeros años, pero esa influencia como un sustento, como un sustrato queda ahí, y Schopenhauer, que estaría muy interesante hacer un curso de Schopenhauer, fue también un gran introductor del pensamiento oriental. Fue una persona que estudió el pensamiento oriental y lo trajo por su sustrato filosófico. Seguramente de ahí ese acercamiento a una figura persa, pero es que además, teniendo en cuenta de que lo que nos vamos a encontrar es una parodia del Nuevo Testamento, pues él quiere coger una figura profética que no pertenezca precisamente al mundo cristiano. Entonces aparece esta figura que está inspirada, como decía, en una figura persa de otra cultura, que nos va a enseñar a mirar el mundo de otra manera. Esto es lo que pretende Zaratustra. ¿Por qué os he dicho varias veces que nos encontramos una parodia del Nuevo Testamento? No estoy diciendo con esto, para respetar sensibilidades, y ahora os leo, que Nietzsche se esté riendo de la religión cristiana. Una parodia no es necesariamente algo que se ríe de algo. Una parodia, en muchas ocasiones, es un género, porque además es un género literario, que sirve para mostrar el mundo desde otro lado, pero que en cierta manera, para mostrar el mundo desde otro lado, comparte un mismo plan. Es decir, comparte la necesidad, en este caso, de transformar al ser humano. Tengamos en cuenta que en su momento, pues la figura de Cristo, que aparece en ese Nuevo Testamento, tiene esa idea de transformación desde sus propios parámetros. Aquí lo que va a hacer Nietzsche es meter esta figura inspirada en una figura del mundo persa, es decir, de otra cultura ya nos invita a mirar desde otro lado, y esta figura va a aparecer como un Mesías que viene a dar un mensaje a la humanidad. Es por ello que este libro va a estar compuesto de
80 sermones, que son los sermones que da este Mesías para buscar esa transformación de la humanidad. Al mismo tiempo, estos sermones no solo buscan esta transformación, sino que en cierta medida nos encontramos que es un libro profético. Un libro profético porque al mismo tiempo está emulando esa misma estructura desde otros parámetros, porque son parámetros nietzscheanos, pero esa misma estructura del Nuevo Testamento, ¿vale? Y decir que nos tenemos que quedar con esta primera idea que normalmente no nos dicen en el instituto. ¿Quién es Zaratustra? Un Mesías para la humanidad, un Mesías que viene a darnos un mensaje, un Mesías que es la otra cara del Mesías que antes nos había presentado nuestra cultura. Y a partir de aquí vamos a ir desgranando cuál es el mensaje de ese Mesías, que por cierto esconde detrás al propio Nietzsche. Pero antes, por si acaso hay alguna duda de esto, que sé que empezar por aquí puede ser un poco impactante, voy a mirar vuestros comentarios, ¿vale? A ver, Santiago Vargas dice: y también una sátira en Sitios al banquete de Platón. Sí, vamos a encontrar, ojo, es que también hay que tener en cuenta, criticar lo que está haciendo Nietzsche, digo, emula al Nuevo Testamento, pero para esto es para criticar los fundamentos de nuestra cultura, ¿vale? Y dentro de nuestra cultura, Nietzsche va a identificar, lo que pasa que no quiero dar la chapa que se da ya en los colegios, en los institutos, porque quiero que pensemos con Nietzsche, no que aprendamos de manera académica. Pero si os suelto, ya aprovechando el comentario de Santiago, que Nietzsche es un gran crítico de la sociedad en la que nos hemos convertido. Y esto es un gran crítico de nuestra religión, de nuestros parámetros conceptuales, y toda la historia de la filosofía occidental es prácticamente notas a pie de página de la obra de Platón. Es por eso por lo que las grandes críticas van a caer al pensamiento platónico y al pensamiento cristiano. Pero no es que tenga nada personal en contra de esto, ojo, es que quiere tumbar los preceptos conceptuales que tenemos porque piensa que nuestra sociedad pues se ha corrompido a sí misma. Entonces él está haciendo una crítica a toda nuestra cultura occidental, y a Platón pues también le va a caer bastante. Lo que pasa es que en primera instancia esa parodia, incluso en la propia estructura de la obra, y por esto lo quiero comentar, y así vemos como cualquiera podemos acercarnos a esta obra. En la propia estructura lo que vemos es esa parodia al Antiguo Testamento, y vamos a entrar un poco más porque esa parodia es, ojo, que nadie piense que con esto es una falta de respeto a la religión cristiana, no tiene nada que ver. Nietzsche está criticando nuestra cultura y se va a los fundamentos de nuestra cultura y dice: venga, nuestros fundamentos están basados en ese Mesías que vino y dio un mensaje. ¿De acuerdo? Pues ahora yo os traigo otro Mesías que va a ser la otra cara de la moneda, más que lo contrario, y vamos a buscar otro renacimiento para la humanidad. Más o menos van a ir por ahí los tiros. Dice Tú y yo: Zaratustra es de una religión existente en la actualidad y una religión, si no la más antigua, casi de la humanidad, de origen sumerio. Los zoroastros son existentes en la actualidad. Hay gente que practica el zoroastraísmo como la familia persa de Freddie Mercury. Sí, pero tú y yo, decir una cosa: este no es Zaratustra de Nietzsche. Es decir, Nietzsche usa esa figura, pero él inventa otra. Es decir, el Zaratustra de Nietzsche es de Nietzsche, no tiene que ver con esa. Solo que sí se inspira en esa y sigue existiendo. Pero que nadie piense que si nos acercamos a los zoroastros nos vamos a encontrar Zaratustra de Nietzsche. El Zaratustra de Nietzsche es de Nietzsche, porque de hecho esa cultura no se pone a criticar la cultura occidental para cambiarla. Entonces lo que hace Nietzsche es utilizar esa figura para hacer una crítica a nuestra sociedad buscando un cambio. Aunque se base en esta figura, no es esta figura. Vale, esto hay que dejarlo claro. Él se basa en esta figura porque le sirve para emular un nuevo profeta y para emular la idea de que ese profeta es un anverso, al igual que ese mismo anverso que puede existir entre Occidente y Oriente. Él va a jugar con las otras caras, él nos va a invitar a mirar el mundo desde otra perspectiva, pero no es necesariamente ya la perspectiva de Oriente, sino que él va a utilizar esto como un símbolo, y a partir de ahí el Zaratustra de Nietzsche es de Nietzsche. Es decir, aunque es cierto que esa religión existe y esa figura existe, para dejarlo claro, no es esa figura, sino que la usa y él crea una figura, él crea un Mesías que en el fondo es Nietzsche. Carlos Luna:
Dice, saludos Raquel, en esa obra, al menos al principio, que es lo poco que he leído, son las constantes referencias al estado de salud. Es lo que me llama la atención. Madre mía, con esa tos. Mira, hablando del estado de salud. Que te recuperes pronto. Gracias, Carlos. Y el estado de salud aparece porque vamos a ver una sociedad enferma. Vale, para Nietzsche, el ser humano está enfermo. Esto es una de las primeras bases que nos tenemos que encontrar. Bueno, está enfermo. Está moribundo y hay que matarlo. Porque de hecho, vamos a ver cómo la muerte de Dios es la muerte del ser humano. Es la muerte del ser humano, ¿vale? Entonces, esas referencias tienen que ver también con que él está denunciando una sociedad que es una sociedad decadente para él, ¿vale? Vamos, nos hemos quedado con que, ¿qué es? Así habló Zaratustra. Viene un profeta que va a emular y que va a hacer una parodia del Nuevo Testamento, no para reírse de eso, sino para darnos otra visión del mundo, ¿vale? ¿Y dónde está la similitud con el Nuevo Testamento? Si vamos desgranando, lo vemos desde el principio. Veréis, si Jesús vino a anunciar la presencia de Dios y la encarnación de la divinidad en el ser humano, Zaratustra va a venir a anunciar lo contrario, la muerte de Dios y el fin del ser humano, el fin del hombre. Aquí vemos cómo va a jugar Nietzsche constantemente, que es lo que decía antes Santiago, con esas dualidades. Va a jugar con mucha metáfora. Os repito, vamos a ver cómo hacemos una parodia del Nuevo Testamento, pero ¿para qué? Para mostrar la otra cara de la vida que no se nos ha mostrado. Y esto es porque Nietzsche tiene la idea de que la historia de Occidente ha estado siempre bajo unos parámetros que vamos a ver en las siguientes clases serían apolíneos, unos parámetros racionales, unos parámetros y una forma de ver el mundo, una forma que ha llevado, según Nietzsche, a la decadencia. Entonces, ¿qué pasa? Él quiere enseñarnos la otra cara de la vida, es decir, dar el revés de lo que tenemos, que no es lo contrario, sino la otra cara. Y entonces así empieza con un Mesías, al igual que empezó nuestra cultura, y al igual que Jesús anuncia la presencia de Dios, Zaratustra anuncia la muerte de Dios. Al igual que Jesús anuncia la encarnación de la divinidad en un ser humano, Zaratustra hablará del fin del hombre, de la muerte del hombre. ¿Y por qué la muerte del ser humano? Y de esto no nos hablan tanto. Porque precisamente la idea de Dios está ligada a la idea del ser humano. La idea de Dios está ligada a eso. Tened en cuenta de que creáis lo que creáis, no importa que seáis religiosos, que seáis ateos, que seáis agnósticos, lo que tenemos sobre la divinidad siempre es una idea. Eso es lo que tenemos. Y Nietzsche, que está encuadrado dentro de lo que después lo veremos, lo que se llamarían filósofos de la sospecha, es decir, unos filósofos que vienen a preguntarse y poner la duda sobre el mundo y los conceptos que nos rodean, va a pensar, al igual que hizo otro autor como Feuerbach, que en el fondo toda teología es una especie de antropología, es decir, que cuando creamos la idea de Dios, en ella lo que hay es la exaltación del ser humano, o las esperanzas del ser humano, o incluso al revés, es decir, en el exaltamiento que hacemos de Dios, estamos creando también una imagen del ser humano. Es decir, cuando hablamos de Dios, hablamos de lo que queremos que sea Dios, o le ponemos características que tienen que ver con nosotros o nuestras aspiraciones. Esto significa que matar esa idea de Dios, que no es necesariamente matar a Dios, porque nadie puede ponerse a matar algo que ni siquiera sabe si existe, ¿vale? Pero matar la idea de Dios, que es una cosa distinta, conllevará a matar a la idea que tenemos del ser humano. Y esto es lo que viene a anunciar Zaratustra, es decir, la muerte de Dios y con esto la muerte del ser humano tal y como le conocemos. Es así como vemos desde el principio de la obra que llega nuestro Mesías, este va a ser nuestro profeta, nuestro Mesías en esta clase y en las que vienen, Zaratustra. Llega un Mesías que hay que decir que no es que sea contra Cristo, estaba tras de Cristo. Es como si a Cristo le diéramos la vuelta y de repente en la parte de atrás, que no habíamos mirado, estaba Zaratustra esperando. Es como si fuese esa idea. El lado oscuro. Todo tiene un lado oscuro. Pues bien, ese otro lado que no hemos mirado es el lado de Zaratustra.
¿vale? Y Zaratustra, para que veamos la similitud tan grande que existe, en esta historia lo que hace es, vive en la montaña y cuando tiene 30 años, fijémonos, cuando tiene 30 años baja de la montaña. ¿Por qué digo aquí fijémonos? Jesús empieza a predicar cuando a sus 30 años se pierde solitariamente en el desierto. Les coloca a Nietzsche en la misma edad para que veamos que es el anverso, no lo contrario, sino la otra cara de nuestra vida. Es decir, que nos pertenece a todos estamos inmersos en una cultura judío-cristiana, cierto, todos estamos inmersos en un concepto apolíneo, cierto, pero todos tenemos esa otra cara también. Y por eso viene ese otro profeta, por eso viene esta nueva profecía. Aparece Zaratustra con estas similitudes, a los 30 años va a bajar de la montaña y va a bajar para hablar a la humanidad. ¿Y qué es lo primero que se encuentra Zaratustra? Zaratustra baja y lo primero que se encuentra es un mercado. Y fijémonos, un mercado, porque un mercado es un símbolo también, es un símbolo de la mercantilización de la vida. En un mercado está mercantilizada la vida. Esto es bastante curioso, no se elige el mercado por cualquier cosa, pero también para emular una escena que ya conocemos del Nuevo Testamento. Conocemos esa escena, si no yo la recuerdo, en la que Cristo va al mercado en el Nuevo Testamento y cuando se encuentra a los mercaderes, se encuentran que están mercantilizando la vida. ¿Y qué hace Cristo en el Nuevo Testamento? Tirar todos los puestos, cabrearse muchísimo y liar la parda, ¿vale? Esto es lo que hace Cristo. A pesar de lo cual, es curioso, 2000 años después, Nietzsche se da cuenta de que incluso la iglesia está mercantilizada, con lo cual ese gesto que hizo Cristo de tirarlo todo, de decir esto no está bien mercantilizar la vida, quedó en nada, pero ese gesto lo hizo Cristo. Y de repente, ¿qué le pasa a Zaratustra? Zaratustra baja de la montaña para hablar con la humanidad, lo que ve no le gusta y se pone en el mercado al igual que hizo Cristo, a sus 30 años al igual que hizo Cristo. De aquí que os diga que estamos ante un nuevo profeta y que estamos ante una parodia del Nuevo Testamento, no para reírnos del Nuevo Testamento, sino para darnos otro mensaje, para darnos otra cara de la vida, para eso. Pues bien, ¿qué hace Zaratustra? Da allí su primera profecía. Llega al mercado y anuncia la muerte de Dios. Y cuando anuncia la muerte de Dios pasa algo muy curioso. Zaratustra no es oído, no es escuchado. Nadie quiere escuchar la voz del nuevo profeta. Nadie quiere escuchar esa voz. No sabemos hasta aquí, podemos pensar, tampoco escucharon a Cristo, porque en el fondo después, 2000 años después de que Cristo tirara a los mercaderes, la iglesia se mercantilizó. Podemos pensarlo por ahí, o podemos pensarlo de otra forma. Podemos pensarlo como ese autoconcepto que está detrás de Zaratustra, porque detrás de este Zaratustra está Nietzsche, de que Nietzsche en el fondo fue un autor que fue muy señalado por otros autores, por otros compañeros de profesión. Puede verse como una voz solitaria en el desierto y no escuchado. También está haciendo aquí una crítica a nuestra propia actitud ante el mundo. Y también aquí vamos a ver por qué Zaratustra no es escuchado. Y yo creo que en este por qué hay algo muy importante, porque creo, y por eso he empezado por aquí, que aún hoy Zaratustra es raramente escuchado. Yo he encontrado muchos vídeos, muchos textos que hablan de un Nietzsche que nos invita a la superación personal, que hablan de un Zaratustra que nos invita a una evolución. Y esto no es así. Zaratustra lo primero que hace es anunciar la muerte de Dios, y esto implica la muerte del ser humano, como vamos a desarrollar en esta clase. La muerte del ser humano para traer otra cosa, pero no en un sentido evolutivo, como vamos a ver. Es decir, no estamos hablando aquí de una historia facilona de superación personal y de hacernos más fuertes. No, estamos hablando de estar dispuesto a matar los fundamentos de nuestra cultura. Estamos hablando de eso. Muchas veces escuchamos hablar de renacer, pero para renacer hay que estar dispuesto a morir. Y hay que estar dispuesto a matar la cultura y hacer una autocrítica. Porque al fin y al cabo, la muerte de Dios que viene anunciando Zaratustra
es también la muerte del ser humano, en cuanto que Dios, en cierta medida, es una representación del ser humano. Entonces, así es como empieza esta historia que es la que estamos destacando, porque en esta obra aparecen los conceptos fundamentales de la obra de Nietzsche, como la muerte de Dios, la voluntad de poder, el eterno retorno, que los vamos a ver en las siguientes clases. Por eso empezamos por Zaratustra, al mismo tiempo que para que leche, ya que Zaratustra llega al mercado, suelta su profecía y no es escuchado, ¿qué tal si empezamos por escuchar al profeta? Ah, por cierto, gracias por usar el superchat. Gracias, porque así estáis ayudando a mantener el canal. Muchas gracias, que los cursos son gratuitos, pero es difícil mantenimiento económico. Gracias, Carlos Acevedo, te como la cara. Gracias por invitar ese cafelito, porque invitando un café estáis ayudando a mantener el curso. Gracias, Carlos, un super besote. Gracias, Carlos. Y por cierto, también, que se me ha olvidado comentarlo, que teníamos Juan Miguel, que se ha hecho socio del canal también. Gracias a los que habéis hecho socio del canal para mantener estos cursos, y gracias por usar el superchat, super besote. Y ya lo sabes, Iron Man te guarda en su gloria. Conocemos parte de la profecía. Lo primero que hace es anunciar la muerte de Dios, y con esto está la muerte del ser humano necesariamente, porque la idea de lo humano está relacionada con la idea de lo divino. Y esto es lo que hace que la gente diga: no quiero escuchar a este hombre. Entonces este hombre, como hizo Cristo, llega al mercado, suelta su mensaje y no es escuchado. Y esto es una muestra de quiénes somos como seres humanos. Y yo creo que esto nos sirve también para reflexionar sobre nuestro tiempo, y os invito, si tenéis una reflexión a este respecto sobre la relación con nuestro tiempo, la compartís, por favor, porque así aprendemos todos y todas. Yo creo que esto se da también por algo. Lo que está haciendo, ese gesto que hace Así habló Zaratustra, implica un cambio en la concepción que tenemos de nosotros, un cambio en el papel que juega esa idea de Dios. Está dando un mensaje que implica un cambio tan grande que aparece el miedo a ese mensaje, y de ahí que no quieras escuchar, que nadie quiera escucharlo. Atender a que aquí subyace también una concepción que Nietzsche tiene del ser humano moderno, y que quizás es la causa de que crea necesario la aparición de Zaratustra. Y es que le tenemos pánico al cambio, le tenemos pánico al devenir, le tenemos pánico a una transformación radical de lo que somos. Normalmente nos gusta decir, he cambiado, pero mantengo mi esencia. Tenemos mucho miedo a decir, he cambiado radicalmente. Le tenemos pánico a no reconocer, a que no seamos el centro del universo. Le tenemos pánico a que no seamos el punto de partida de la vida, o a que no seamos ya no solo el punto de partida, sino el de llegada. Le tenemos pánico a que estemos en medio de un devenir en el que no seamos ni el principio ni el final. Daros cuenta de que la idea de Dios ligada al ser humano lo que nos da es un sentido del principio y el final de nuestra vida. Si nos lo quitan, el ser humano se queda como un transeúnte, como un errante, sin punto de partida y sin destino final, sin un destino definido. Esto es lo que pasa cuando quitan una idea metafísica de este calibre. No hay un destino final definido, no hay un cielo que te espere de repente, no hay un destino final, tampoco hay un principio que te explique tu existencia. Ojo, esto implica que te cambian tu mundo, implica una transformación de quién eres, implica una transformación de lo que eres, de lo que es el ser humano. Y el ser humano tiene miedo al cambio. ¿Por qué? Porque nos gusta mucho más y es mucho más cómoda, y lo entiendo, pero es mucho más cómoda la idea de estabilidad. Esto implica que ese rechazo, en el fondo, tiene que ver con nuestra propia naturaleza. Y esto implica que ese mensaje que Nietzsche sabe que tiene ese efecto de rechazo, está dado porque Nietzsche cree que esa naturaleza tiene que ser cambiada. Es decir, la profecía nietzscheana o la profecía de Zaratustra tiene que ver con la autoconciencia. Vale que por en medio llega la muerte de Dios, que la vamos a ver en este curso, por en medio llega el eterno retorno, llega todo esto. Pero todo eso son los elementos que nos van a llevar a un tema que tiene que ver con la autoconciencia, con darnos cuenta
de que el ser humano no es el punto y final de la existencia, tampoco es un punto de partida, de que no fuimos creados de una manera definitiva y que no somos algo que está hecho, sino algo que nos vamos haciendo. No provenimos de alguna parte, sino que estamos proveniendo, es decir, somos un devenir constante. Esta es la idea. Y si somos un devenir constante, esto implica una angustia ante la existencia. Hay una angustia, no hay términos definidos sobre dónde voy, sobre de dónde vengo. Hay una desesperación que aparece en el humano de una manera vertiginosa porque preferimos la idea de lo seguro. Y por eso nos agarramos a conceptos en este caso como Dios, metafísicos. Esta es la idea que tiene Nietzsche, y que en el fondo lo que nos están haciendo es esclavos de una idea. Esto es lo que está pasando. El rechazo a escuchar a Zaratustra es por el vértigo que tenemos a reconocer que quitando estos conceptos, nosotros somos un transeúnte en una existencia no determinada, que estamos en medio de un devenir. Y esto da miedo. Y es por ello por lo que Zaratustra llega al mercado, anuncia que esto es así. Cuando anuncia la muerte de Dios, está diciendo todo esto. Está diciendo todo esto al mismo tiempo. Y las personas no quieren escucharlo. Quizás por ello, al principio de la obra, el mismo Nietzsche dice: este es un libro para todos y para nadie. ¿Por qué es un libro para todos? Porque trae un mensaje para toda la humanidad. Porque esto es un cambio sobre la concepción del ser humano. ¿Por qué es un libro para nadie? Porque nadie quiere escucharlo. Porque nadie quiere escucharlo. Y esto no tiene que ver con mensajes de superación personal, de autoayuda facilones. No, Nietzsche nos está asomando a un abismo. A un abismo. Porque no nos está diciendo que cambiemos 4 cosas. Está matando nuestro fundamento. Está matando al hombre, así le llama, tal y como ha sido hasta ese momento. Él quiere acabar con la idea de hombre tal y como ha sido esa idea hasta ese momento. Y después de eso solo llega algo nuevo, que ahora hablaremos qué es, pero que va hacia un camino desconocido. No estamos hablando de una evolución. Estamos hablando de coger un martillo, ¡pum!, y romper los fundamentos de nuestra cultura y con ello también romper el autoconcepto que tenemos. Romper lo que somos. Esto es lo que está provocando Nietzsche. Claro, esto es mucho más fuerte que decir que estamos ante un mensaje de superación personal. Esto es un mensaje para valientes, para gente que esté dispuesta a aceptar el devenir, el cambio, la imprevisibilidad de la vida, lo vertiginoso de ella, el que no seamos el centro del universo, que esté dispuesto a aceptar lo que más tarde autores como Camus llamó el absurdo, quizás. Esto es un mensaje para valientes, pero valientes que estén dispuestos a matar lo que son. Lo primero de toda esta historia tiene que ver con la muerte del ser humano, la muerte de algunos conceptos y la muerte de lo que somos. Porque sin matar partes de lo que somos, no podemos convertirnos, no puede darse lugar más que convertirnos a otro tipo de ser humano, a otra humanidad. Para eso hay que poner un cortafuego. Y es aquí donde Zaratustra no quiere ser escuchado. Quizás por ello es el mismo Nietzsche. Si compráis cualquier ejemplar de Zaratustra os saldrá el que indica: este es un libro para todos y para nadie. Para todos porque va un mensaje para toda la humanidad, para nadie porque nadie quiere escuchar esto. Y así queda al principio de esta historia la voz de Zaratustra, que recibe una especie de eco en el fondo. Y es algo curioso. Esa voz viene a darnos la otra mirada de la vida, a dar lugar a otra humanidad, pero es la misma humanidad la que decide no escuchar. Nietzsche con esto está anunciando la muerte de categorías, conceptos que de algún modo siguen vigentes, pero hay que decir una cosa: quizás siguen vigentes como, ¿sabéis no historia, sino que es así? ¿Sabéis ese efecto de que en el cielo, por la noche, nosotros podemos estar viendo una estrella que murió hace miles y miles y miles y miles de años, pero a la que nosotros, por la distancia, todavía la vemos brillar? Y entonces para nuestro cielo tiene cierta importancia porque nos da un esquema del cielo, a pesar de lo cual
La estrella está muerta ya. Pues la idea de los conceptos que viene a matar Zaratustra tiene que ver con esto. Es decir, tenemos conceptos, la humanidad en general, categorías que siguen vigentes, que seguimos guiándonos por ellos, pero en el fondo ya están muertos. En el fondo ya no tienen lugar a que podamos sacar algo bueno de ellos. Y es por ello, por lo que Zaratustra lo primero que hace es una profecía de la muerte de esos conceptos, porque él desde la arriba, desde esa montaña que ha bajado, sabe que esas estrellas / conceptos ya son una luz vacía, que nosotros estamos viendo porque mantenemos esa mirada, pero que en el fondo esos conceptos están vacíos y están muertos, tal y como ocurre con el ejemplo de las estrellas. Esto es lo que tiene que ver con la idea de anunciar la muerte de Dios como un concepto, pero que anuncia la muerte de muchos más conceptos. Ojo, yo creo que aquí es donde está la potencia de Nietzsche. ¿Cuántas estrellas muertas tenemos en nuestra vida? Conceptos a los que nos agarramos, ideas a las que nos agarramos y que en el fondo ya están vacías. Pensad que los conceptos, las palabras, son como una cajita que esconde dentro un sentido, un significado. Imaginar que las palabras son eso, una caja que tú la abres y dentro tiene un significado. Pues bien, lo que está diciendo Nietzsche es que ya tenemos algunas cajas que están vacías. Pero por cariño o por miedo a abrir y ver el vacío, las mantenemos. ¿Cuántas cosas así tenemos en nuestra vida? ¿Cuántos conceptos mantenemos por no perder quizás el marco conceptual que nos hemos creado sobre la vida y con el que nos sentimos seguros? Nietzsche nos invita al precipicio, a perder la seguridad aparente que dan esos conceptos que en el fondo ya son conceptos muertos. Y por eso aparece Zaratustra para anunciar esa muerte. Por eso es profético. Y ojo, es cierto que con el paso del tiempo, muchas de las muertes que anuncia Nietzsche con esta muerte de Dios simbólica se han dado, como la muerte de la verdad. La verdad entró en crisis precisamente después de Nietzsche, como vamos a ver durante este curso. Aquí no voy a meter la superchapa, pero ¿por qué? Porque la verdad es otra garante de seguridad. Es otro concepto creado que nos da una aparente seguridad. Es otro de ese tipo de conceptos que va a caer precisamente con la muerte de Dios también. Aquí es donde está la clave. Él nos va a quitar los fundamentos. Él con el martillo no le va a dar a la superficie del edificio conceptual que ha creado nuestra cultura. Él con el martillo le va a dar a los cimientos del edificio para derrumbarlo. Y es por eso por lo que da miedo Zaratustra y nadie le quiere escuchar, a pesar de lo cual su historia continúa y vamos a seguir leyéndole para que avancemos un poco más. Como estaba diciendo, Zaratustra llega al mercado, dice esto y nadie quiere escuchar. Nadie quiere escuchar que no somos ni el origen ni el final, que somos un tránsito, que somos un caminante y su sombra, que somos un transeúnte, que somos un constante cambio. Eso nadie lo quiere escuchar. Y esto es lo que aparece en Así habla Zaratustra. En un libro que tiene ese prefacio en el que aparece el profeta es rechazado, pero el profeta, sin pena ni gloria, acepta ese rechazo, se marcha de allí y poco a poco, por eso digo que vamos a seguir avanzando, poco a poco este profeta tendrá algunos seguidores, muy pocos, prácticamente va solo. Hay que decir que Zaratustra prácticamente va solo. No podemos hablar de una comunidad religiosa alrededor de Zaratustra, para nada. Prácticamente Zaratustra va solo, pero sus acompañantes siempre son animales. Es curioso. En Así habla Zaratustra aparecen muchos animales alrededor del profeta. ¿Por qué aparecen tantos animales? Nietzsche con esto está indicando algo. Nietzsche, con la muerte de Dios, anuncia la muerte del ser humano. Entendamos ser humano como el concepto de cómo conocemos al ser humano, el autoconcepto que tenemos, ¿vale? Anuncia esta muerte. Al mismo tiempo, ese Zaratustra que la está anunciando está rodeado de animales. Quizás también habla de la necesidad de acercarnos de nuevo a la animalidad. Y ojo, no tenemos por qué estar hablando de la animalidad en un sentido negativo, peyorativo. No. Es que
estamos hablando directamente de un cambio de paradigma. Démonos cuenta de que Zaratustra no admite comparación, es un reverso con Cristo, y Zaratustra es otro paradigma ya. Es ya otro paradigma. Es la otra cara de la vida que no hemos visto. Con lo cual, cuando aparecen animales alrededor, no vale juzgarlos desde el parámetro nuestro. Él está en otro parámetro. Vale. Hay que decir, en este sentido, que Zaratustra aparece acompañado de animales, parece que alude a la necesidad de esa vuelta, o parece que está anunciando que también todo esto tiene que ver con una vuelta a la animalidad, y esto no es como un retroceso. Puede ser tranquilamente entendido como otro parámetro, pero ojo, no estamos hablando aquí de una superación en el sentido de, en ese otro parámetro vamos a ser mejores de lo que somos, por ejemplo. No, estamos hablando de, es necesario disolver lo que somos, que eso es lo que no se nos cuenta. Eso es lo que muchas veces en libros y otros, ¿cómo se llama esto? Y otros vídeos de autoayuda, se utiliza Nietzsche para decir, Nietzsche nos invita a ser mejor de lo que somos. No, esto no es verdad, no es verdad. Nietzsche nos invita a otra cosa. Otra cosa. Es otra cosa. Porque antes toca disolver y cargarse a martillazo lo que somos. Esto es lo que toca. Nos puede no gustar el mensaje y por eso hacer como hace la mayoría de los de la obra de Zaratustra, no escucharle. Pero lo cierto es que esto es lo que trae Zaratustra. Y lo cierto es que Zaratustra a partir de ahí empieza a dar sermones. Son, si no me equivoco, me lo había apuntado por ahí. No sé si 80 sermones son los que da Zaratustra, que son también emulando a ese estilo del Nuevo Testamento. Son los sermones de un profeta y que se van a dividir en 4 partes. Hay que decir que se dividen en 4 partes y esas 4 partes son precisamente las que van a determinar las siguientes clases. También os digo, por eso os digo que este es un curso que va al hilo del profeta. Esas 4 partes que dividen los sermones de Zaratustra, la primera de ellas es una dedicada a la muerte de Dios, la segunda a la voluntad de poder, la tercera al eterno retorno y la cuarta al superhombre. Y estas van a ser las siguientes clases que vamos a tener para escuchar, porque a eso invita este curso, la voz de Zaratustra que no fue escuchada, a pesar de lo cual él sigue dando esos sermones y en eso consiste prácticamente la obra. Vale. Ahora bien, esta obra no es poca cosa. Como estamos viendo, estos sermones van a venir a ir martilleando el concepto de lo que somos y los conceptos a los que nos agarramos. A los que nos agarramos. Y os lanzo la pregunta, ¿para qué sirven? Para que Nietzsche nos sirva. No es Nietzsche nos invita a ser mejores, nos vamos a superar, oh, qué guay, mensaje facilón. No, para que Nietzsche nos sirva, tenemos que ser capaces, y aquí está la dificultad, tenemos que ser capaces de decir cuántos conceptos en mi vida son como estrellas muertas, a los que me estoy agarrando por miedo al no saber, por miedo a la falta de seguridad, por miedo a que soy un constante devenir y un constante cambio, por miedo a reconocer que no soy ya la misma que antes. Por ejemplo, ¿cuántos conceptos que son como estrellas muertas o simplemente porque quieres dar tu opinión y te agarras a 4 conceptos políticos que te hacen sentirte parte del grupo? ¿Cuántos conceptos vacíos como estrellas muertas tenemos y debemos martillear? Esto es una pregunta que nos lanza Zaratustra. En el fondo, lo interesante de esto, más que estemos de acuerdo en el eterno retorno, no, estemos de acuerdo en el superhombre, no, es coger esa dinámica de pensamiento. Por eso yo invito a que con el curso aprendamos a pensar con Nietzsche, con Zaratustra. Es decir, pensemos con ellos, no solo aprendamos, sino que pensemos, que cojamos esa dinámica del pensar. Y si matamos todo fundamento, y si matamos todos estos conceptos aparentemente seguros, y con esto muere el ser humano, como el concepto del ser humano como lo conocemos, no estamos hablando de una extinción, ¿vale? ¿Qué es lo que queda? Pues hay algo que va a venir. Si matamos todo eso, hay algo que viene. Y aquí la profecía, de nuevo. Es decir, la primera
es el anuncio de la muerte de Dios, que trae a su vez la muerte de los conceptos absolutos y la muerte del ser humano. Esta es la primera profecía, ¿vale? Pero ojo, si eso se da, hay algo que vendrá, al igual que Cristo, porque de nuevo tenemos esa emulación en el estilo incluso al Nuevo Testamento. Al igual que Cristo dice que vendrá el reino de los cielos, que todavía lo estamos esperando, creo yo. Bueno, si alguien lo tiene, que lo diga, ¿no? Pero al igual que Cristo nos habla de lo que ha de venir, Zaratustra también nos dirá qué ha de venir después de todo eso. Y después de todo eso vendrá ese concepto que tanto se debate y que hoy vamos a debatir aquí un poco para que entendamos un poco previamente antes de entrar de lleno en cada concepto. Todo esto es un súper resumen para que veamos la perspectiva desde la que vamos a abordar cada concepto. Eso que se aviene es lo que llamamos normalmente, aunque está mal traducido y hoy os voy a hablar de eso, el superhombre.